Muy buenos días tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. Pues hermanos, les animamos al próximo sábado. Tenemos reunión de matrimonios a las 4 de la tarde y continuamos con el taller. Estos temas va a ser la caída del matrimonio y la redención del matrimonio. Y básicamente el matrimonio, tanto el hombre como la mujer, se vive bajo una maldición por causa del pecado. Y vamos a abordar el tema de la caída, pero también vamos a ver el tema de la redención. Les animamos a que asistan. Sábado a las 4, no se proyecta por internet, va a ser solamente local la enseñanza. Entonces ahí vamos a estar viéndonos los que quieran asistir. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la serie que es el Sermón del Monte. Ya casi vamos hacia el final, hermanos, unos 2 meses más, yo creo ya concluimos. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar estudiando Mateo 6, en la parte 19 en adelante. Y el tema lo he titulado, ¿dónde está tu corazón? A manera de pregunta, ¿dónde está tu corazón? Vamos a darnos cuenta el día de hoy cómo muchas veces los mandamientos de Dios, nosotros pudiéramos limitarlos solo a la letra. Y perdemos la esencia, el espíritu de la ley, el espíritu del mandamiento. Y un ejemplo de esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y ustedes van a dar cuenta cómo muchas veces al leerlo nos limitamos solamente a la letra y perdemos la esencia que realmente implica el mandamiento. Nos encontramos, como les decía, estudiando Mateo 6, que es parte del Sermón del Monte, y este capítulo tiene 2 divisiones. Del versículo 1 al 18, donde tiene relación la vida del creyente con su vida espiritual, con su vida piadosa. Esas disciplinas que estudiábamos la semana pasada, disciplinas espirituales que nos fueron dejadas para nutrir nuestra relación con Dios. Y la segunda parte con la que vamos a estudiar el día de hoy, a comenzar, verso 19 en adelante, que tiene que ver la relación del creyente con la mundanalidad. Cuando hablo de la mundanalidad no me refiero a cosas pecaminosas en sí mismo, sino me refiero a cosas que se desarrollan de una manera aquí en la tierra. Eso tiene que ver con la mundanalidad, en el sentido de que asistimos a trabajos que no son todos cristianos, nuestros hijos asisten a una escuela que no es cristiana, y vamos a un mercado que no es creyente, o sea, todavía tenemos como cristianos relación con esta mundanalidad. Y esta sección habla precisamente de eso, de la vida del creyente en relación con toda la vida en general. Describe la vida del creyente con las preocupaciones diarias de la vida, las preocupaciones diarias acerca de los quehaceres que se llevan a cabo aquí. Nosotros tenemos relación, venimos a la iglesia, llevamos una vida de oración, una vida de lectura. Sin embargo, hay otra faceta en la vida de nosotros como cristianos y tiene que ver donde tenemos relación con este mundo. Ahora, eso nos debe de llevar a tener cierta atención, porque este mundo es hostil hacia nosotros como cristianos. Y es hostil que va a buscar todo lo posible hacer para destruir nuestra vida espiritual. Y es entonces ahí donde viene el texto. Recordemos que Mateo 5 es una descripción de la vida del creyente. Comenzamos con las bienaventuranzas, donde describe básicamente la metamorfosis, esa transición de una vida pagana, mundana, a una vida de hijo de Dios, donde empezamos a manifestar nuestro carácter y empezamos a ver cómo como creyentes tenemos una función, ser luz y sal. Viene una confrontación directa con un mundo que es hostil a nosotros. Posteriormente empezamos a estudiar lo que era el Señor usando la ley para ilustrarnos cómo todavía nos rige moralmente, ¿no? La ley de Dios es una instrucción hacia nosotros donde conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y es ahí donde al hacerla, vamos a agradar a Dios. Yo creo que todos de nosotros buscamos agradar a Dios. ¿Quién dice amén? Yo pensé, tenía mis dudas. Yo dije, ¿les digo amén o no? No, todos buscamos en cierta medida agradar a Dios con nuestras vidas. Bueno, ¿cómo sabemos entonces cómo agradar a Dios si desconocemos la palabra de Dios? La palabra de Dios está llena de instrucciones, mandamientos que sirven de orientación para nosotros como cristianos. Entonces, si nosotros buscamos agradar a Dios, necesitamos saber qué es lo que Él busca de nosotros. Y eso es precisamente lo que es el Sermón del Monte. Ahora, el Señor es tan sabio que de alguna manera cuando fuimos
Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos perdonó. ¿Se dan cuenta que no nos sacó de este mundo? Nos dejó aquí. No nos mete en una cúpula para que no nos pase nada. Al contrario, estudiamos en Juan 16, donde dice, en el mundo tendréis aflicción. Fíjense, pero confiad, yo he vencido al mundo. Observen cómo el Señor no dice, hijo, le van a tener aflicción y yo los dejé ahí. Padre, ayúdalos. O sea, mándales una cúpula para que no les pase nada. La oración del Señor no fue esa. La oración es, Señor, cuando yo estuve con ellos, los guardé. Ahora voy contigo, Señor, guárdalos. Fíjense cómo el Señor siempre ha tenido cuidado de nosotros. Y dentro de ese cuidado, Él manda también instrucción a nosotros para que sepamos qué hacer en momentos difíciles. Y es precisamente la instrucción que vamos a estudiar el día de hoy. Vean lo que dice Mateo 6, verso 19. Mateo 6, 19. Dice así, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Muchos dijéramos, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque yo no tengo mucho en mi cuenta. Eso es interpretar este texto de una manera literal. Es lo que yo les decía al inicio. Si nosotros vemos el mandamiento y lo manejamos de una manera literal, perdemos la esencia de lo que nos quiere enseñar. Ese fue el problema de los fariseos. Porque déjenme decirles algo, este mandamiento nos rige a todos. Porque vamos a Colosenses 3, que es básicamente el principio que vamos a estar manejando aquí en Mateo 6, pero quiero ilustrarles básicamente el espíritu de que hay detrás de este mandamiento. Dice ahí Colosenses 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí está. Este es lo último que quiero mencionar, recalcar. Avaricia, que es idolatría. Hermanos, detrás de todo pecado se encuentra la avaricia. Y la avaricia, dice el texto, que es idolatría, porque detrás de cada pecado que nosotros podemos hacer, detrás de esas acciones yace el deseo de satisfacernos a nosotros mismos por encima de la voluntad de Dios. Todo pecado que tú haces, detrás de eso está la avaricia. ¿Por qué? Porque siempre nos escogemos a nosotros sobre la voluntad de Dios de cualquier acción que tú vas a hacer, que yo vaya a hacer. Entonces, fíjense cómo la avaricia yace detrás de todo pecado. Porque un ejemplo, ya estoy viendo ahí unas caritas. Un ejemplo, el Señor te dice, solo una mujer, ¿por qué buscas dos? Es avaricia. Oye, ya tienes, el Señor te está proveyendo de algo, ¿por qué quieres más? Avaricia. Detrás de todo pecado yace la avaricia, el deseo por tomar más de lo que ya no nos está permitido. Y eso, hermanos, es ahí donde vemos que detrás de todo pecado que podamos llegar a cometer se convierte en idolatría. ¿Por qué en idolatría? Porque es escogernos a nosotros mismos por encima de lo que Dios ha establecido. Y eso nos lleva a nosotros ubicarnos en un lugar prioritario, donde nos escogemos a nosotros mismos y nos elevamos o nos deificamos, nos elevamos al nivel de Dios por encima de lo que Dios ha establecido. Entonces, quiero que observen cómo el texto es claro, que es idolatría. ¿Por qué? Porque es tomarme a mí mismo en primer lugar que a Dios. ¿Y qué es idolatría, hermanos? ¿Cómo definimos idolatría? Idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestras vidas que no sea Dios. Y estoy convencido, como voy a explicar al rato, que detrás de todo deseo se encuentra el deseo de la misma persona. Entonces, si regresamos a Mateo capítulo 6, verso 19, encontramos que en este texto el Señor nos da una instrucción, un mandamiento, pero también nos indica el porqué del mandamiento.
Esto es interesante, porque el Señor no solamente nos pone una prohibición o nos da un consejo, sino nos explica el por qué. Y el día de hoy vamos a estudiar el mandamiento y la próxima semana vamos a explicar el porqué del mandamiento. Pero quiero que veamos cómo en el verso 19 de Mateo 6 podemos nosotros encontrar el mandamiento expresado de forma negativa y de forma positiva. Porque observamos el verso 19 que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, no os hagáis tesoros. Y en el verso 20 dice, sino haceos tesoros en el cielo. O sea, hay un mandamiento negativo, no de esta manera, y de una manera positiva, sí de esta manera. Observen nada más, es ahí donde vamos a abordar el día de hoy. Este mandamiento, entonces, nos indica el lugar hacia donde nosotros debemos de dirigir todos nuestros esfuerzos. Lo vemos ahí, no hacia las cosas terrenales. ¿Dónde debe ser dirigido todos nuestros esfuerzos? Hacia las cosas celestiales. Por eso dice el texto, no os hagáis tesoros donde en la tierra. No dirigas todo tu esfuerzo ahí porque va a ser vano. Dirige todo tu esfuerzo hacia las cosas del cielo. Ahí, vean cómo el mismo mandamiento nos direcciona hacia dónde debemos de ir. Ahora bien, una de las cosas que necesitamos observar es no perder de vista que el contexto es el creyente con su relación en el mundo secular. Miren, yo creo que como padres de familia, y ya cuando llegamos a una edad de ser responsables, donde si no trabajas, pues no comes o no te vistes, encontramos nosotros muchas veces una tentación de buscar lo legítimo y llevarlo precisamente a lo que Dios está prohibiendo en el texto. ¿Por qué? Porque legítimamente nosotros tenemos cierta presión para buscar el alimento, para buscar con qué pagamos la vivienda, ¿no? Sobre todo cuando tenemos responsabilidades sobre los que si nosotros no hacemos nada, pues ellos no comen, ¿no? Los hijos. Entonces, sentimos un peso natural de preocupación. Vean cómo a pesar de eso el Señor nos está regulando. O sea, hay algo legítimo. Pero ¿qué es la esencia de la avaricia? Aquello que ya es ilegítimo. O sea, hay una línea muy delgada que hoy vamos a aprender cómo discernir este tipo de cuestiones. Y vamos a empezar explicando qué quiere decir no os hagáis tesoros en la tierra. Porque muchos de nosotros ya pudiéramos decir, estoy libre de este mandamiento. Déjenme decirles algo. Ante todo, debemos evitar interpretarlo, como hace rato decía, solo respecto al dinero. Este mandamiento no solo se limita a tener dinero, por el contrario, va dirigido a cada uno de nosotros. Miren, quiero que observemos cómo dice el texto. El texto no dice, no os hagáis de dinero. Eso no dice el texto. El texto dice, no os hagáis tesoros. Cuando nosotros vemos esa diferencia, entonces podemos ver que el significado del texto pues tiene un sinfín de significados, porque para muchos probablemente su tesoro no es el dinero. Para muchos probablemente el tesoro puede ser una persona, una cosa, una actividad o tú mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos al inicio? Que detrás de todo pecado yace el deseo de buscar nuestra propia satisfacción. ¿No es cierto? Y es ahí donde vemos, el texto no dice, no os hagáis de dinero, no nos hagáis. Hay más cosas en las cuales nosotros sí entramos ahí, como tú mismo, tu misma persona, tu misma gratificación, el mismo deseo de sobresalir, el mismo deseo de buscar en un momento dado a lo mejor el tener algo, un carro, una situación, que eso se ha convertido en un tesoro para ti. Si observamos lo que el Señor está diciendo a la luz de la Biblia, en el sentido de no os hagáis tesoros y lo limitamos al dinero, parece no tener sentido si lo limitamos básicamente a eso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que a lo largo de todas las escrituras existieron hombres con poder económico, que desde ese entonces fueron un medio de parte de Dios para poder sostener la obra. Miren, por ejemplo, Abraham fue rico, ¿no? Y de hecho muchos que abrazan la doctrina de la prosperidad toman esos ejemplos para llevarlos a un extremo.
Pero ahorita vamos a ver la esencia de ese mandamiento. Abraham, Salomón, David, en el Nuevo Testamento, en Lucas 8, 1 y 2, vemos mujeres que eran muy pudientes. Y esas mujeres fueron las que sostuvieron el ministerio de Jesús. Imagínate, mujeres sostuvieron el mandamiento del Señor. Ahí vemos a una mujer llamada Dorcas, que también era empresaria. Tenía ahí su negocio de telas, o sea, había gente pudiente. A lo largo de la historia, hermanos, hubo personajes bíblicos que tuvieron sus cosas, hablando de pertenencias, cosas eran solventes económicamente. Entonces podemos nosotros concluir que Dios no está peleado con eso. El mandamiento no se limita solamente a no tener dinero o a tener dinero. Nosotros podemos ver entonces que después que hemos visto así a grandes rasgos, ¿no?, unos nombrecitos por ahí que mencionaba acerca de estos personajes, sí hubo personajes que tenían pues poder económico. Entonces, ¿qué quiere decir? No os hagáis tesoros. Miren, esta frase no va enfocada al tener. El problema de esto, o sea, el problema que el Señor nos está manejando no es qué tanto tengas o qué tanto no tengas, sino más bien va más allá. Porque va enfocado a la actitud que nosotros tenemos ante las cosas. Ese es el enfoque. Vayamos a Mateo 6, verso 21. Vean lo que dice Mateo 6, 21, para ver un ejemplo de esto que estoy mencionando. El Señor lo que está buscando es enfocar el deseo que yace detrás de lo que tú puedas tener, o el tesoro que tú puedas tener. Vean lo que dice. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Ahora, ¿qué es el corazón? El corazón es el todo del hombre. El corazón implica la mente, las emociones, los pensamientos, la voluntad, la conciencia. Es todo lo que somos. Y miren, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Qué implica eso? Que ese tesoro está poseyendo mi mente, está poseyendo mis emociones, está poseyendo mi corazón. Hay personas que dicen, nada más que me salga este negocio, nada más que haga en esto, ya después ya me dedico al Señor. Nada más que tenga esta mujer y ya me dedico. Yo recuerdo en mis tiempos, en los jóvenes, en la reunión de jóvenes, los jóvenes solían decir, nada más, Señor, dame esa muchacha y ahora sí me consagro a ti. Mano, se casaban con esa muchacha y ya no regresaban a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso era todo. Mira, ¿qué pasa cuando algo está dominando tu mente? Te está controlando. Las emociones se ven de un momento dado ahí correlacionadas con tus pensamientos. ¿Por qué? Porque tú estás en tu mente visualizando algo y emocionalmente se está llevando a cabo también una relación con lo que tú estás visualizando. Y se termina materializando porque todos tus esfuerzos van hacia lo que tú estás pensando. Y todo tu corazón entonces está en ese tesoro. Y no necesariamente tiene que ser dinero. Fíjate nada más, por eso la frase no va relacionada a qué tanto tengas o no tengas, sino habla a la actitud que tú tienes ante las cosas. Va enfocada a una actitud en la cual las cosas nos terminan poseyendo a nosotros, terminan controlándonos a nosotros. Ya ni puedes dormir para ver si te sale o no, para ver si te sacas la lotería. O sea, ya no puedes dormir. ¿Por qué? Porque en un momento dado eso te está tomando a ti. Ahora, ¿qué dijimos en Colosenses? La avaricia es idolatría. Y detrás de toda avaricia, de todo pecado, está la avaricia, porque está el deseo por algo que ya no es legítimo. Y ese deseo ha ubicado o ha tomado el control de mi mente, de mis emociones, de todo mi ser. Por lo tanto, ese deseo se convierte en un ídolo para mí. Por eso la avaricia es idolatría, porque o llega a ocupar esa persona, ese negocio, ese carro, esa casa, el primer lugar en mi vida que le debe de corresponder a Dios. Fíjate nada más. Entonces, ¿cuál es el problema? No, el problema es que esas cosas te poseen a ti. Y es visible verlo. Es visible, como vamos a ver en las Escrituras. O sea, hay cosas, como ahorita vemos, nosotros, hermanos, tenemos recursos y esos recursos vamos a entregar cuentas. No solamente monetariamente,
recursos intelectuales, recursos de tiempo, recursos de disposición, recursos de dones de los que Dios te dotó, y de todo eso vamos a dar cuenta. Entonces, quiero volver a repetir, esta frase no va enfocada a tener, sino más bien va enfocada a la actitud que nosotros llegamos a tener hacia esas cosas. Porque, ¿cuál es el problema de todo esto? Miren, terminamos depositando nuestra esperanza en ellas y no en Dios. Y no en Dios. Dejamos de poner nuestra confianza en Dios para entonces depositarlo en una persona, en las cosas y no en Dios. Miren, vamos a ver al rato unos ejemplos, sobre todo en la vida de Pablo, cómo de alguna forma nos muestra que la única manera de poder mantener a salvo nuestro corazón de cualquier situación es el contentamiento. Porque vamos a ver que no importa lo que el hombre pueda tener, sino lo que piensa de su riqueza, la actitud, hermanos, que se tiene hacia ella. Vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo solamente a las cosas materiales, no, me estoy refiriendo incluso a tu propia persona. En este rol generalmente caen más las mujeres que los hombres. Bueno, ahora con esto, no sé cuántos han visto a este youtuber que lo metieron a la cárcel, allá el Fofo Márquez, ese muchacho, pobrecito. Sale en unos videos donde dice, no, dice, yo soy bien guapo, nadie como yo tengo todo, yo soy Dios. Dice. Imagínate nada más hasta dónde llega el desvarío. ¿Por qué? Porque llegan a asumir algo, ya los controla tanto lo que llegan a tener, que pierden todo sentido. ¿Y cuántas mujeres en Hollywood? Por eso decía que apunta más de mujeres, que por su belleza que tienen externa, es todo para ellas. ¿No? En los tiempos de John Travolta, ¿cuántos John Travolta no se creían? ¿No? O del Sylvester Stallone. O sea, piensan que todo eso va a ser perpetuo y tú las ves ahí haciéndose con tal, ya tienen 60, 70 años, pero quieren seguir manteniéndose como en los 40, 30. Hermanos, ese es el deseo, donde ya está prohibido en ese sentido. ¿Cuál es la motivación de ese corazón? ¿Qué es lo que te está motivando en tu vida? Hermanos, no importa, repito, lo que se pueda tener, es la actitud que yace detrás de eso, ¿no? Yace detrás de obtener, por ejemplo, un título, el que te vean a lo mejor un reconocimiento. ¿Qué hay detrás de eso? ¿No yace en dado caso el hecho del reconocimiento por ver lo que pudiste alcanzar aquí en la tierra? Pero ¿cuál es el consejo del Señor? Que todos nuestros esfuerzos deben de estar puestos en los tesoros que están en los cielos. Y la próxima semana vamos a ver la razón. Pero vamos a continuar con el día de hoy. Miren, mencioné que la palabra tesoro no se refiere necesariamente a dinero. Esta palabra va más allá. Y estoy convencido que el tesoro más grande de una persona no es el mucho dinero que pueda tener, sino el tesoro más grande es el mismo ser de la persona. Hay una sobreestimación de uno que alcanza a tener por todo lo que según ha logrado, por todo lo que según ha obtenido. Y no necesariamente, repito, de cosas materiales, sino de cualquier situación. Podemos nosotros caer en este deseo de lo cual puede ser tu corazón. Mire, nuestro Señor se ocupa aquí entonces de las personas que procuran en esta vida su satisfacción principal o incluso total por medio de las cosas que pueden alcanzar y que pertenecen a este mundo. El problema entonces yace de un deseo que nos lleva a apartarnos del Señor. Si partimos de ahí, podemos ver que esta frase es una indicación que básicamente nos incluye a todos. ¿Qué es lo que te está apartando del Señor? ¿Qué es aquello que está poseyendo tu corazón? Que tiene el control de tu mente. ¿Hacia dónde tú estás? Porque hacia donde esté tu mente y tus emociones, obviamente todo lo demás va a ir todo esfuerzo va a ir hacia esa dirección. Y es ahí donde el Señor nos pone en medio, fíjate, en medio de esta situación, ¿no? Hay una necesidad natural, lógica de trabajar, pero vean lo que dice Mateo 6,
por ejemplo, verso 33. Mateo 6:33, en el mismo capítulo que estamos estudiando, vean cómo el Señor, teniendo en mente eso, nos pone una dirección todavía más. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Déjenme decirles algo, hermanos. El hecho de que tú no estés alineando bien tu vida con Dios y que te esté yendo bien, no es una señal de bendición. No es una señal de bendición. Podría ser incluso el hecho de que Dios ya te soltó. ¿Por qué? Porque Dios ya te habló una vez, Dios ya te habló otra vez, Dios ya te sigue hablando. Y llega el momento donde no hay peor juicio, donde Dios nos deja hacer lo que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque la misma avaricia de tu corazón te va a llevar a tu propia autodestrucción. Esa es una realidad, lo vemos. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Nabucodonosor llegó al templo y que dijo, wow, mira todo esto, ahora sí voy a gozarme porque lo hice con la grandeza de mi poder y de mi sabiduría. 7 tiempos vinieron sobre él, donde le creció el cabello, las uñas y andaba entre los animales comiendo. Fíjate nada más, nosotros vemos en las Escrituras que Dios nos manda a tener cuidado. Dice el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada mañana traerá su afán a cada día. Miren, esto no quiere decir que no busquemos en un momento dado oportunidades. Pero una cosa es una línea muy delgada a una oportunidad, donde esa oportunidad te puede separar de Dios. ¿Cómo evaluar si es una oportunidad legítima? Si esa oportunidad te lleva a alejarte de Dios, piénsalo 2 veces. Piénsalo 2 veces. Yo me acuerdo tanto de un acontecimiento que sucedió cuando estábamos en un estudio bíblico y llegaba una mujer que era mamá soltera y tenía a sus hijos. Y pues obviamente, ¿no? Como todos, sientes la presión de trabajar, de hacer. ¿Y qué sucede? Que ella iba todos los lunes al estudio del que tomábamos. Pero resulta que un día vemos que llegó con una gran lista de hojas. Y estábamos en el estudio y de repente cuando había una pausa se ponía a estudiar y a estudiar. Y el hermano que estaba dando el estudio le dice, oye hermana, ¿y qué estudia? No, es que estoy aplicando para un trabajo y me tengo que aprender estas 50 preguntas de memoria, dice, para poder acceder. Y resulta que un día la dejamos de ver. Y cuando nos enteramos es de que la habían aceptado en ese trabajo. Para ella fue una bendición. Pero podría haber sido una bendición aquello que te aleja de Dios. Porque al final, sí obtuvo el trabajo, ya nunca la vimos lo que es en el estudio, nunca la vimos en la iglesia. Hermanos, hay cosas que nos llegan a alejar. Y lo que el Señor nos está mencionando aquí es que nuestro corazón no debe de estar enfocado en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque como vamos a mirar, Dios tiene cuidado de nosotros. Y eso es fe. Eso es fe. Dios tiene cuidado de nosotros. Miren, vayamos a primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 17. Vamos a ver que como este mismo texto, en la Nueva Traducción Viviente, se los voy a leer, nos menciona precisamente acerca del problema de depositar nuestra mirada en las cosas, porque pasa entonces a ser nuestra confianza y no Dios. Antes de la lectura, quiero repetir lo que les había mencionado. El problema yace de un deseo que nos lleva a apartarnos de Dios. Si partimos de ahí, entonces podemos ver que cada uno de nosotros podemos caer en esto que el Señor nos está diciendo. Por ejemplo, el que tiene, hay un deseo de no perder lo que tiene. Y el que no tiene, hay un deseo de tener lo que no tiene. Al final hay un deseo que yace detrás de todo eso. Vean lo que dice 1 Timoteo. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero. Ahora, quiero aquí enfatizar algo. Estamos estudiando un principio
Una cosa es un principio que rige nuestra vida y otra cosa en un momento dado es lo que el autor original le está hablando a su audiencia original, ¿no? Había ciertas problemáticas que surgían ahí donde sí había esta situación de confianza en las cosas que ellos tenían y no en Dios, pero aquí estamos sacando un principio que venimos estudiando de Mateo 6. ¿Cuál es? Que no importa lo que tú tengas, corremos el riesgo de depositar nuestra confianza en eso. Y es lo que estamos viendo. Vean, aquí en este caso, las personas pudientes tenían su confianza en eso, en lo que ellos tenían. Pero puede ser cualquier cosa en lo que tú deposites tu confianza. Puede ser tu juventud. No, yo soy joven, todavía tengo 20 años, estoy fuerte, estoy haciendo. Con un predicador que él decía, me botaba de la risa porque dice que él estaba enseñando, bueno, estaba en su iglesia y había un muchacho que se dedicaba al fisicoculturismo, ¿no? Y ya estaba todo así. Y le decía, oye, ¿y eso para qué te sirve? Y le decía, bueno, sí, pero ¿para qué te sirve? Y el otro, y dice que al final terminó congregándose en el gimnasio. Pero él le decía, no, bueno, ¿y todo eso para qué te sirve? Y el otro así le hacía a sus poses, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿y cómo los utilizas, no? O sea, ¿qué? Hermanos, hay veces que nosotros nos enfocamos en las cosas que pueden ser en nosotros mismos y eso se convierte precisamente en un tesoro. Eres tú, tu tesorito, como decían a Kiko. Ay, mi pequeño tesoro. Vamos a seguir leyendo 1 Timoteo 6:17. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero. Esa es la esencia del mandamiento que estamos estudiando acerca de tu tesoro. Algo que te lleva a confiar en eso que se ha convertido en tu tesoro, el cual es, fíjense nada más, el cual es tan inestable. Esa es la verdad que yace detrás de todo eso. El Señor sabe que todo en lo que podamos poner nuestra confianza, que no sea Él, es inestable. Es inestable. Confías en un compadre que está en la política y ahorita con el cambio de sexenio ya no está ahí. Confías en aquella persona y en tu habilidad o no, yo en este puesto estoy bien seguro y cuando te llaman, ¿sabes qué? La crisis se agravó, pues ya no hay más plaza. O sea, ese es el punto. Aquellas situaciones que nos llevan a depositar nuestra confianza, que no sea Dios, todo eso es inestable. Dice, continuamos leyendo el texto. Deberían depositar su confianza ¿en quién? En Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para disfrutarlo. Pastor, pero pues yo no tengo una abundancia para irme a Hawái o X cosa. Mira, ¿sabes? Aún las mismas personas que tienen para hacerlo no lo disfrutan. Porque ya es el deseo de no mermar lo que tienen. No disfrutan la vida. Yo le decía este jueves a los hermanos del seminario, hermanos, disfruten la vida. ¿Tú sabes que mañana probablemente no esté uno de nosotros? Y a lo mejor esa persona que no esté tenía para disfrutar con sus hijos y su familia. Ese disfrute, nadie te lo va a cambiar. Nadie te va a quitar esa alegría de estar con ellos. Pero cuando partan, va a ser como de Televisa, ¿no? Cuando el papá le heredó todo ese imperio televisivo al que ahorita está como presidente, y él que dijo, pues nunca estuvo mi papá conmigo. O sea, estoy recibiendo algo, pero no lo tengo. Fíjense, estaba hablando con un hermano esta semana, y él decía, fíjese pastor, contó un testimonio que la verdad sí me pegó en el sentido de, él decía, me la pasé yo trabajando todo el día allá en México, vino la pandemia, nos llevan a casa y descubrí que era un total desconocido en mi familia. ¿Por qué? Porque todo el día se la pasaba trabajando, en las mañanas trabajaba en ciertas cosas, en la noche se iba a otro trabajo, salía a las 10 de la noche, todos los días. Nos mandan a pandemia en casa y descubre que era un desconocido. Imagínate nada más. Y otras cosas que lamentablemente le vinieron, pero son consecuencia precisamente de no entrar en un orden. ¿Cuál es tu tesoro? Mi tesoro es Dios, tu tesoro debe ser Dios. Y si tu tesoro es Dios, entonces nosotros vamos a empeñar toda nuestra dirección en agradarlo a Él. Y una de las cosas que es gratificante es que aprendemos que agradarlo a Él
es cuando agradamos a nuestra familia. Agradarlo a Él, encontramos que es cuando también nosotros encontramos cierta satisfacción. O sea que el agradar a Dios va a producir en nosotros algo agradable. Porque cuando tú agradas a tu esposa, estás agradando a Dios. Cuando tú agradas a tus hijos de una manera sana, estás agradando a Dios. Entonces, esa gratificación, Dios es tan bueno que la comparte con nosotros. Y empezamos a tener una vida feliz. ¿Por qué? Porque Dios es el centro de nuestra vida. No perdamos todo con cosas inestables. Miren lo que dice el texto, ¿no? El cual es inestable. ¿Qué es inestable? El tesoro que tú puedas tener, ¿no? Ese hombre al final se va a ir, esa mujer al final se va a ir, y eso lo vemos muchas veces en el mundo. Tienen tanto énfasis en esa persona que al final, hermano, se acaba yendo. ¿Y qué pasó? ¿No? Miren, el hombre no debería limitar su ambición, sus intereses y su esperanza en esta vida. No deberíamos de limitar nuestra ambición a eso. Todos tenemos tesoros de alguna u otra manera. Quizá no sea el dinero, pero ¿qué tal sea el esposo, la esposa, los hijos? Quizá un regalo que te pudieran haber dado que tiene un valor, o incluso otros, su casa. Miren, ahorita que precisamente hablaba acerca de estas relaciones que muchas veces eso sucede en el mundo, ¿no? Se enfocan tanto en la amante, en una mujer, que terminan perdiendo todo. Y en el caso de nosotros como en un matrimonio, no solo a nosotros, sino también en el mundo, ¿qué sucede? Que muchas veces por amarnos a nosotros mismos demasiado, terminamos perdiendo a la persona. ¿Por qué? Porque hay un deseo por autosatisfacernos. ¿No es cierto? Ya es el deseo de autosatisfacernos, ¿no? Que me complazca, que haga, que el otro. Y demandamos tanto, pero no queremos dar tanto. No queremos dar de nosotros. Y es ahí, y eso realmente es lo que rige toda relación, ¿no? Demandamos a nuestros hijos, pero no nos damos a ellos. Demandamos a las personas de nuestro lado, de nuestro trabajo, donde nos rodeamos, pero no nos damos tampoco a ellos. Y es darnos también a ellos. Vayamos a Mateo 6:21, porque es ahí donde comenzamos mencionando. No importa, hermanos, entonces lo que sea grande o pequeño, si eso es todo para ti, eso entonces se convierte en tu tesoro. Y es aquello por lo cual tú vives. El tesoro, repito, incluye amor por el honor, por la posición o incluso también por la situación económica. Vean, Mateo 6:21 es claro, porque donde esté tu corazón, tu tesoro, allí también está tu corazón, o sea, todo tu ser. El problema está entonces que una persona o una cosa ocupe nuestro corazón, que solo le pertenece a Dios, solo a Él. Ahora, pensemos entonces en lo siguiente. Estamos hablando de que el Señor sabe que estamos en un mundo donde tenemos necesidades, donde tenemos que trabajar, tenemos que producir, pero dentro de eso nosotros tenemos un margen que nos ayuda a qué tanto hacerlo. ¿Cómo? Tenemos prioridades en nuestra vida. Esas prioridades que Dios nos dejó en nuestras vidas nos ayudan a saber el límite de cada situación. Por ejemplo, hace rato decía, si algo que tú estás haciendo te está separando de Dios, estás violando tu primer prioridad. Nuestra prioridad número 1, ¿quién es? Dios. Y cuando hablo de Dios, no me estoy refiriendo necesariamente a que tengo que estar en todos los estudios bíblicos. No, me estoy refiriendo a que Dios debe de ser el centro en tu vida devocional. ¿Cuánto tiempo llevas que no lees? ¿Cuánto tiempo llegas que no oras? Es que estoy tan cansado del trabajo, es que estoy tan esto, es que estoy tan el otro. O sea, fíjate, ni siquiera estamos hablando de reuniones, estamos hablando de tu vida personal. ¿Qué tanto estás cultivando tu vida espiritual? Lo que precisamente mencionábamos de Mateo 6, del 1 al 18, ¿no? Esas disciplinas espirituales que Dios nos dejó para nutrir nuestra comunión con Dios. Hermanos, no es un misterio por el cual muchos creyentes no llevan un crecimiento, una madurez espiritual. Es porque han descuidado su disciplina espiritual. Esas acciones, esos medios que Dios dejó para nutrir nuestra comunión con Él. Número 2, ¿no? Oye, eso que estás haciendo te está desligando de tu vida familiar. Estás violentando tu segunda prioridad. Primero Dios, tu esposa
tus hijos y a tu trabajo, la iglesia. O sea, esas prioridades que Dios nos dejó a nosotros como cristianos, no las dejó ahí nada más porque, bueno, ya sé esas prioridades para tener un conocimiento. Rigen para poder ver qué decisión tomar en nuestra vida. Fíjense, ¿qué decisión voy a tomar? Y muchos ponen, bueno, dejo mi Biblia y si mañana aparece en el Salmo 91 es porque Dios está diciendo que sí. Ay, hermanos, de verdad, luego me topo aquí en la iglesia, algún que otro hermano distraído que dice eso. Yo luego me pongo a pensar, ¿que no va a los estudios? ¿Que no estudia? ¿Que no estás con nosotros? Oye, hermano, es que si dejo la esponja así como Gedeón y amanece mojada, entonces es una respuesta de Dios. O si alguien me dice, es porque Dios me habló. ¿Quieres que Dios te hable? Mira, aquí está la Biblia. No, hay un lugar donde unos hermanos me decían que allá sí les daban bibliazos. Fíjate, qué va. Yo le decía, bibliazo, sí, hermano. Nos agarraba y llegaba la pastora y ¡paz! Daba tu bibliazo. Porque no hacías guerra espiritual y no venías con el uniforme de comando. Imagínate, todavía te daban bibliazos ni por algo bueno, sino por algo todavía aberrante. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Pero bueno, quiero preguntar en esta primera parte, ¿qué es lo que está controlando tu vida? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Qué está desplazando a Dios de tu vida? Eso es importante que lo analicemos. Pasemos a Mateo 5:20 y veamos el lado positivo de este mandamiento. Dice, haceos tesoros en el cielo. ¿Qué significa esto? Bueno, vayamos a 1 Timoteo 6:18 al 19 para ver qué significa esto. Vean lo que dice. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Y observen esto. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Hermanos, Dios te dio recursos económicos, recursos de intelecto, capacidades, dones, y dice que con esos recursos debemos hacer buenas acciones. Y esas buenas acciones van a acumular tesoros para la próxima vida en la que estamos. Vean cómo entonces eso que Dios nos ha dado como recursos, debemos de trabajar en ello. Vayamos a Juan 6:27. Porque hacer buenas obras en favor de otras personas, nosotros estamos edificando para el cielo, donde recibiremos recompensa. Fíjate, necesitamos nosotros edificar. Por eso dijo el Señor, no hagáis tesoros. Pero fíjense, no hagáis tesoros, implica un esfuerzo. Como ahorita mencionábamos al inicio, ese mandamiento nos orienta hacia dónde debemos proyectar todo nuestro esfuerzo. No en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Si nosotros como creyentes necesitamos ocuparnos en hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Porque esa es una buena pregunta. Bueno, si el Señor nos está mandando a hacer tesoros en el cielo, ¿cómo los hago? Lo estamos leyendo. ¿Qué tanto nos estamos ocupando en lo que está a nuestro alrededor, en la otra persona? Pero fíjense nada más, muchos pudiéramos ser generosos con los de afuera y no con los de casa. Estás violentando tu prioridad. ¿Quién es? Dios, tu esposa, tus hijos, la iglesia y así sucesivamente. Pero generalmente muchos nos ocupamos afuera y olvidamos lo que Dios nos ha dado como prioridad. Y es ahí donde nosotros necesitamos considerar otra vez nuestras prioridades como creyentes. Ahora, esto de Juan 6:27 se refiere al decir que hagamos tesoros en el cielo. Debemos de trabajar para eso. Pensemos por un momento en Moisés. Miren, tomemos la imagen de Moisés. Un hombre que tenía grandes oportunidades en la corte egipcia. Un futuro prometedor. Una vida asegurada de lujos y excesos. Cualquiera de nosotros, hermanos, siendo honestos, nos hubiera gustado haber estado
en su lugar en ese periodo de su vida. Fíjate, estaba en el primer mundo Moisés. Tenía todo a su disposición. Y a pesar de eso, al llamado de Dios, dejó todo lo que él tenía a un lado para convertirse en un pastor de ovejas por 40 años y después en un pastor de un pueblo. Hermanos, quiero decirte algo. Si tú quieres servir a Dios y quieres decir, bueno, nada más hago esto, déjame decirte, cuando hagas eso vas a querer otra cosa. Porque nunca has aprendido a dominar ese deseo. Cuando Dios te llama, deja todo eso a un lado. Si Dios te está llamando y te está diciendo, sírveme en tal aspecto, y no me estoy refiriendo a servir como ministerio, sino tú puedes servir en la casa, a la familia, servir como siervo en la iglesia, servir a Dios. En cualquier área podemos servir a Dios. Nosotros lo podemos hacer. Moisés es un ejemplo de eso. Cambió todo eso para convertirse en un siervo de Dios. Miren, la diferencia a Moisés, a nosotros, es que a él no le importó porque tenía su mirada como viendo al invisible. Y de hecho, en Hebreos 11, nosotros podemos ver una gran lista de hombres de fe que andaban como viendo al invisible. Ellos entendieron que estaban de paso en este mundo como extranjeros y peregrinos. Eso es lo que somos nosotros, extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Si somos extranjeros y peregrinos, ¿por qué quedarnos buscando estadía aquí en esta tierra? Miren lo que dice Lucas 12:16. De una persona que no entendía que era extranjero y peregrino, o de una persona que actuaba como un mundano. Vean, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Hermanos, cada uno de nosotros tiene un tesoro. Tiene un tesoro. Y hoy tienes que entregárselo a Dios. No salgas con ese tesoro de aquí así. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte. Él quiere todo tu corazón. Él no quiere el 90%. Él quiere el 100%. O es todo o no es nada. O nos entregamos al Señor con todo nuestro corazón, o ¿sabes qué? Vas a dirigirte a tu propia autodestrucción. Pero hoy tienes que tomar tu tesoro y destruirlo. En prácticamente ese ídolo que ha estado en tu corazón. Destrúyelo. Porque al final va a acabar destruyendo tu vida. Miren, la misma idea de cómo hacer tesoros, para que tengamos una idea. ¿Y cómo hago tesoros? La encontramos en Mateo 25. No lo vamos a leer, se los voy a relatar. El Señor habla acerca de personas que le dieron de comer cuando tuvo hambre y que lo visitaron en la cárcel. Entonces, el texto dice, oye, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y te visitamos? Y el Señor dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Fíjense nada más. De esa manera hacemos tesoros. Ahora, el asunto aquí es, no caigas en el error de bendecir al que te bendice, al que te cae bien. No, el hacer tesoros es hacer tesoros al que veas en necesidad. Sea el que está contigo o el que no está contigo. El que te da segunda o el que siempre te da la espalda. Nosotros necesitamos hacer bien, no importa a quién sea. Como creyentes, hermanos, debemos de tener una idea adecuada de nosotros mismos en este mundo. ¿Cuál es la idea adecuada? Somos hijos de Dios que vamos en camino a nuestra morada celestial. De esa manera, nosotros vamos a tener una perspectiva adecuada de las cosas. Si nosotros somos conscientes de que solamente somos administradores,
de todo lo que tú puedas tener, déjame decirte algo, vamos a librar nuestro corazón de llegar a pensar como los incrédulos, que todo lo que tienen es suyo. Nada de lo que tenemos es tuyo. Mira, guárdalo eso en tu corazón, nada es tuyo, nada es mío. Los zapatos que hoy traes no es tuyo, nada es nuestro. Cuando nosotros vivimos a la luz de esa realidad, hermanos, miren, podemos descansar en nuestro corazón. ¿Cuánta gente no se tiró suicidándose en esas grandes recesiones de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque era su esperanza eso y no era Dios. Hermanos, nada de lo que tenemos es nuestro. Y si nosotros tenemos esa perspectiva de que solamente somos administradores, entonces vamos a guardar nuestro corazón de que todo esto de alguna manera lo usemos como si fuera propio. Y cuando tomamos algo que no es propio, entonces es fácil dar. ¿Por qué? Porque solo soy administrador. Doy. Y déjenme decirles algo, un secreto. Cuando nosotros damos, más recibimos. Guarda eso en tu corazón. Cuando tú das, más vas a recibir. Y tú lo puedes analizar. Analiza en qué periodo de tu vida ya se ha cerrado la bendición. Cuando dejaste de dar. Porque Dios no te va a dar cuando no eres un canal de su bendición. Hermanos, Proverbios 23:4 encontramos el consejo de Dios. No os afanéis por hacer ricos, hablando de tesoro. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Estamos hablando de que estamos tomando el dinero como tu tesoro. No es alusión de Mateo 6. Guardemos nuestro corazón de todo tesoro. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa es la promesa de Dios. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Pero cuando nosotros nos ubicamos a las cosas terrenales, llegamos a tener ese sentido. ¿De qué? De que, mi esperanza entonces está en lo que yo tengo y no en Dios, o lo que yo pueda hacer y no en Dios. Entender esto, hermano, nos ayudará a tener un espíritu de contentamiento, que es la clave para guardar nuestro corazón. Dice Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Mira nada más la vida de Pablo. Con todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Por todo, dice, estoy enseñado. Primera carta a Timoteo 6, del 7 al 8, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada, venimos desnudos y así nos vamos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Tienes sustento? ¿Tienes abrigo? Mira, la mejor felicidad. ¿No es cierto? Estemos contentos con eso. Disfruta tu vida, Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Contentamiento es algo que va a traer a tu corazón. Esa alegría, esa felicidad. Y déjenme decirles algo, detrás de todo esto, en nuestro corazón, saben, y todos sabemos que lo que acabamos de ver, realmente es así. Realmente tú sabes cómo está tu corazón, cómo está tu vida. Ahora déjenme decirles algo, esto no debemos de voltear a ver al vecino, debemos de ver hacia adentro, porque esto nos compete a cada uno de nosotros. Cada uno tiene un ídolo. Decía un reformador que el corazón es una máquina de ídolos. Hay un ídolo y es ahí donde nosotros necesitamos entrar en esta mañana y dejárselo al Señor. Romperlo de nuestro corazón para que podamos salir solamente con el Señor estando en nuestro corazón. Él quiere tu mente, Él quiere tus emociones, Él quiere tus pensamientos, Él quiere tus acciones. Él quiere bendecir tu vida. Como vamos a ver más adelante, el ejemplo que usa el Señor para traer paz a sus discípulos. Oye, Señor, pero pues entonces, dice, mira las aves del cielo. No trabajan ni hilan.
Mira las plantas, ¿no? Los lirios del campo. Dios tiene cuidado de su creación. ¿No va a tener cuidado de ti? Fíjate, si Dios cuida todo eso, ¿no tendrá cuidado de nosotros? Por 2, 3 horas que dejes para discipularte, por 2, 3 horas que dejes para venir a la iglesia, ¿no tendrá Dios cuidado de ti? ¿No raya eso en un estado ya en idolatría en el corazón? Hermanos, consideremos. ¿Por qué? Porque déjenme decirles algo, Dios quiere bendecir tu vida. Podemos tener, y Dios sí quiere que tú lo tengas, pero ubícalo en el lugar que le corresponde, no el primer lugar. Lo primero en nuestras vidas, ¿quién es? Es Dios. Cuando hay una emergencia, todo es permitido. Pero cuando ya se convierte en un deseo en el corazón, ahí es donde cada uno debe de evaluar. Y nosotros no podemos evaluar porque no somos Dios. Solo Dios es el que evalúa. Y la enseñanza de esta mañana simplemente es un parámetro para que cada uno de nosotros mida lo que hay en nuestro corazón. No me puse como juez, sino es una exposición que nos da el parámetro para que cada uno mida lo que hay en nuestro corazón. Despidámonos en oración. Señor, en esta mañana, Padre, aquí estamos delante de ti. Ciertamente hay cosas en nuestro corazón de las cuales necesitamos arrancar, necesitamos erradicar, necesitamos romper delante de ti, Señor. Padre, nada es nuestro. Todo es tuyo y todo lo que pudiéramos tener es porque somos administradores tuyos, Señor. Ayúdanos a sabiamente administrar lo que tú has depositado a cada uno de nosotros. Sean recursos, sean dones, capacidades, habilidades, espíritu de servicio. Señor, que todo lo que tú nos has dado en recursos podamos entregarlo a ti, Señor. No vivir para nosotros, sino vivir para ti. Poner todos nuestros recursos, Señor, y todo nuestro esfuerzo a hacer tesoros allá en el cielo y no aquí en la tierra, Padre. Guarda nuestro corazón, guarda nuestros pensamientos, que este mundo, Señor, no nos atraiga, Señor, con todos sus encantos, Padre. Que ciertamente este mundo busca, Señor, la atracción del corazón de nosotros, tus hijos, Padre. Ayúdanos a ser prudentes, a ser sabios, a guardar nuestro corazón, a poder tomar decisiones con sabiduría, en base al conocimiento de la palabra, en base a nuestras prioridades que tenemos como cristianos y que sabemos que detrás de eso se encuentra la felicidad. La felicidad, Padre, no nos la da el mundo, ni lo que tenemos. La felicidad tú nos la das, Padre. Que lo podemos ver en la Biblia, Señor. Hombres que no tenían nada, pero lo tenían todo contigo. Y hombres que también tenían todo, pero al enfocarlo bien, también lo tenían todo contigo, Señor. Padre, entendemos que tú no estás peleado con lo que pudiéramos nosotros lograr aquí en esta tierra, pero ayúdanos a canalizar todo para tu gloria, a encaminarlo para tu servicio, a compartir de lo que tú nos has dado, Señor, para bendecir a otros, para bendecir tu obra, para bendecir a nuestra propia familia. Ayúdanos a vivir y a contar nuestros días sabiamente, para disfrutar con la persona que estoy al lado en ese momento. Porque no sé si quizás mañana uno no esté. Ayúdanos, Señor, a disfrutar cada día nuestra vida. Hermano, hermana, que estás en esta mañana, probablemente hoy vengas peleado, hoy vengas cargado, hoy vengas
ya discutiendo. Disfruta tu día, disfruta tu momento. Esa persona con la que probablemente estás discutiendo, ámala, disfrútala ahorita que la tienes. A tus hijos, disfrútalos ahorita. Mañana no sabemos. Cuando salgas el día de hoy, disfruta el momento. Deja a un lado todo. Disfruta de acuerdo a lo que Dios te ha dado para disfrutar. La actitud de nuestro corazón debe ser de contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Señor, ayúdanos a disfrutar cada momento de nuestra vida con lo que tú nos has dado, Señor. A estar contentos, aun cuando tenemos y aun cuando no tenemos. Aun cuando nos das y aun cuando tú no nos has dado, Señor, queremos estar contentos en nuestro corazón. Ayúdanos a ser sabios y a encaminar todos nuestros esfuerzos a hacer tesoros allá en el cielo y no acumular aquí en la tierra, porque todo esto se va a terminar. Señor, ayúdanos a darle valor a lo que tiene valor y a poner todo nuestro corazón en ti, Señor. Que tú seas el centro de nuestro corazón. Nos encomendamos a tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén.